La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tardar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el tema de la salud? Nos honra con su participación la doctora Evangelina Soler, ella es neumóloga internista, fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, y yo diría casi que no es esta neumóloga de planta, aparte de que es mi doctora, es mi neumóloga, a mí me ha dado 2 veces COVID, y me ha curado rápido, sin que me haya quedado ningún tipo de efecto colateral. Evangelina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ramón, gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo y tú eres muy buen paciente, definitivamente. No. Yo me tomo el vademecum total que me dé la doctora, yo lo llevo ahí al pie de la letra. Y en las 2 ocasiones, en 3 días, ya yo he estado del otro lado. Gracias, porque yo imagino que tú debes tener una demanda en el consultorio. Porque uno pensó que el COVID se iba, que las pandemias se van. Pero parece que no, que el COVID vino, como a este país le gusta tanto a los extranjeros, el COVID vino para quedarse. Y entonces ahora parece que estamos en presencia de un pico, ¿no? ¿De qué se trata en esta ocasión, Evangelina? Mira, es una variante que está circulando, comenzó en Reino Unido, Estados Unidos, y como tú dices, con tanto turista, con tantos personas que viajan, pues no era de extrañarnos que se apareciese un aumento importante de los casos. Tenemos una variante de la variante Omicron que está circulando a nivel mundial y como te digo, es muy probable que esa variante que está circulando sea la que tenemos en nuestro país. Tenemos algunos eventos, como por ejemplo las elecciones que estuvieron en mayo, porque los casos precisamente comenzaron a verse después de esa segunda semana de mayo, y ha tenido una alza sostenida en los últimos 3 semanas. Es así. Así que, perdón, las aglomeraciones siempre son el elemento determinante para tener un repunte, y eso es lo que estamos viendo. Tenemos un repunte. Se espera que cuando reinicien las clases en septiembre, agosto, finales de agosto, septiembre, haya otro poquito más. Y lo propio en diciembre, tú sabes que aumenta, es lo que hemos visto tradicionalmente. Había dicho anteriormente que de todo lo que va el año, incluyendo enero, que suele ser un mes donde después de la pandemia se ven importantes casos de coronavirus, de todo lo que va de año es el tiempo donde mayor cantidad de pacientes con coronavirus estamos viendo. Vemos en la consulta que aproximadamente un 85 a 90% de los pacientes son coronavirus. El resto van entre un 10, un 15 para influenza y otros virus que aparecen. La influenza también está circulando de manera importante. Pero imagina, en este caso no hay pacientes que presenten gravedad, o siempre el paciente con morbilidad tiende a presentar un cuadro más complicado. Sí, lo que estamos viendo es que pacientes que padecieron el virus, que se quedaron en sus casas tomando té, tomando medidas caseras, luego vienen con complicaciones tardías, infarto, problemas cardiovasculares, problemas renales, problemas de cualquier índole como consecuencia de ese virus que quedó y que no fue tratado adecuadamente. Ya mis compañeros están notificando que hay un aumento de camas ocupadas, que han tenido defunciones, y sí, lo estamos viendo, los pacientes llegan con historia de que 2 semanas anterior tuvieron un proceso respiratorio y que ahora vienen con una sintomatología de cosas con un poquito mayor relevancia. No es el COVID que conocimos en los primeros inicios con la variante Delta, no tiene esa agresividad. Hay muchos pacientes que evolucionan muy bien, realmente no es una situación de alarma, no hay que alarmarse, pero sí hay que tomar en consideración cuando usted tenga esos síntomas de tos, fiebre, ese dolor de garganta, ese malestar, acudir al médico, porque muchos pacientes logran rebasar el proceso inicial, pero hay otros que pueden complicarse. Es decir, que hay que visitar al médico y hacer su prueba, ¿no? Definitivamente. Que es la que determina. Que es la que determina si es COVID, si es influenza, si es metaneumovirus, cualquier virus que esté circulando. Pero ya hoy en día, Evangelina, hay un arsenal de medicamentos que no era como al inicio del COVID. Hoy en día es más fácil, ¿no?, el tratamiento. Sí, definitivamente. En principio no teníamos muchas cosas, pero hoy en día tenemos drogas
que han demostrado ser eficaces y con las cuales los pacientes, como tú dices, tienen una evolución satisfactoria, pero cuando se trata adecuadamente y a tiempo. Con el caso de la influenza, yo conozco dos amigos que al igual que yo nos vacunamos en cada octubre y sin embargo les ha dado durísimo a nivel de tumbarlos varios días. ¿A qué se debe eso? Porque yo creía que ya con la vacuna no estaba inmune. Mira, el asunto de la vacuna tiene mucho que ver con el almacenamiento de esa vacuna, cómo esa vacuna fue colocada. Tiene cosas que son inherentes, o sea, su eficacia no solamente se le atribuye al componente per se de la vacuna, sino también a cosas, condiciones propias de ella en el momento donde se fue a almacenar y demás. Hay otras condiciones y es que algunas variantes que andan circulando no estén cubiertas por esa vacuna que te hayas colocado y es una de las condiciones también que puede hacer que una persona vacunada pues desarrolle la enfermedad. Que por eso es que hay que vacunarse cada año, ¿no? Por el tema de la variante. Sí, así es. Actualmente no se está vacunando para el COVID. Vi que dijo el ministro de Salud que no hay vacunas. La mayor cantidad de población dominicana fue vacunada en su tiempo, pero tras pasado la vacuna con las variantes conocidas inicialmente, ya con estas variantes del Omicron, esas vacunas que están en nuestro país no cubren esta variante y definitivamente que no tenemos esas vacunas porque la misma gente no quiere vacunarse. Los centros de vacunación estaban con vacunas y la gente no acudía a vacunarse. Entonces, la misma gente a mí me lo dice, doctora, yo no me voy a poner más vacunas. Entonces, es una situación donde tú no puedes obligar a la gente. Pero es que también, Magdalena, yo escucho muchas personas que le atribuyen a problemas cardiovasculares, a infartos en personas jóvenes, dicen que fue la vacuna. Bueno, yo no te puedo decir certeramente que fue la vacuna o que ha pasado. Lo que sí te puedo decir es que muchos de los pacientes que presentaron complicaciones o que presentan complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, hay varios estudios que hablan de que la influenza, una persona que le da influenza, que muchos en su tiempo lo han catalogado como una simple gripe, pero no es una simple gripe porque está asociado a mucha inflamación y el aparato cardiovascular no es la excepción en esa inflamación. Entonces hay estudios bien desarrollados que hablan ya de que una persona que le da influenza hasta un año después tiene un mayor riesgo cardiovascular de desarrollar patologías coronarias. Entonces, en ese sentido, también se ha hablado de que el coronavirus, y ya hay estudios que lo sustentan, está relacionado a la formación de trombos, al daño endotelial, a la inflamación del aparato cardiovascular, y entonces se le atribuyen muchas complicaciones. Es decir, que es la enfermedad, no la vacuna. Puede que sea la vacuna también que esté asociada a, como en el caso de la vacuna de Astra, que reconoció en su momento cuando comenzaron a formarse los trombos, especialmente en las mujeres, y recientemente reconoció y también se le ha atribuido a la Pfizer que muchos de los jóvenes que fueron vacunados desarrollaron inflamación cardíaca, que desarrollaron derrame pericárdico, pericarditis y demás. Pero lo que sí se sabe es que antes de la vacunación de los pacientes que desarrollaron coronavirus, desarrollaron inflamación, desarrollaron trombo y aumentaron el riesgo cardiovascular, y esa data está ahí, porque sin ser muy científico, podemos buscar en las ARS y ver que el compromiso y las atenciones por afecciones asociadas al daño cardiovascular después de iniciar la pandemia y antes de la vacunación hay un aumento significativo en las personas que requirieron servicio de angioplastía coronaria, de cateterismo, de colocación de stent y diagnóstico de patologías coronarias después del COVID, antes de la vacunación. Es una información que se puede extrapolar con muy buenos resultados para establecer que el coronavirus solo, la influenza sola, son patologías muy inflamatorias y que producen un daño significativo, sobre todo en el corazón, que es un órgano tan sensible, así como en el pulmón, la tiroides, en el páncreas, porque lo vemos los pacientes que tienen el síntoma, que tienen el virus detectado y van y nosotros que hacemos algunas pruebas, como por ejemplo la detección de las hormonas tiroideas, podemos ver una alteración en ellas que anteriormente el paciente no presentaba. Y también lo vemos, los pacientes que proceden,
que presentan esta sintomatología de esos procesos virales son más propensos a desarrollar y de hecho los que fallecen, los que tienen más morbimortalidad son precisamente esos pacientes con un daño cardiovascular persistente que empeora con la inflamación de este nuevo virus. ¿Tú recomendarías, entonces, todo el que le dé COVID o influenza debe chequearse con, qué sé yo, con su cardiólogo? Lo tenemos como protocolo, lo tenemos los neumólogos, yo recuerdo que tú los me cardiólogos. Un ecocardiograma. Exacto. Y una radiografía. Definitivamente, cada paciente que llega a mi consulta con historia detectada en ese momento o anteriormente con esos procesos inflamatorios, nosotros hacemos un rastreo cardiovascular porque tardan en llegar a su cardiólogo, pero nosotros los neumólogos podemos identificar y detectar algunas alteraciones propias de ese paciente que ha padecido un proceso inflamatorio, aun cuando no haya sido de gran envergadura. Perfecto. Angelina, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a comerciales, pero no solamente COVID, influenza, vamos a ver otra serie de enfermedades neumológicas que trata la doctora. Así que quédense con nosotros. Continuamos con la doctora Evangelina Soler, neumóloga internista, es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Evangelina, tú eres especialista en apnea del sueño. Eso es una enfermedad que padecen muchísimas personas, se le atribuye a los gordos, crea problemas para el sueño y para la respiración y eso. Es frecuente en los casos en República Dominicana. ¿Y cómo se trata la apnea del sueño? Hermano, vámonos más a lo más elemental. ¿Qué es la apnea del sueño? Mira, la apnea del sueño es un trastorno donde las personas tienen un cierre de las vías aéreas, sobre todo cuando llega ese sueño. Cuando las personas se duermen, pues se relajan los músculos del cuello. Tú sabes que existe una estructura, la base de la mandíbula, el cuello. Entonces, la tráquea que tiene sobre ella la glotis, la epiglotis. Esa persona que tiene un cuello corto, esas personas que tienen una obesidad mórbida, esas personas que por otras razones tienen trastornos neurológicos, que hace que durante esa primera fase del sueño y sobre todo en la posición se ocluya la entrada de aire. Eso es de una manera pragmática lo que es apnea del sueño. Es decir, deja de respirar. Gran cantidad de personas durante el sueño profundo tienen episodios de pararrespiratoria y esto está muy relacionado con procesos cardiovasculares y se estima que esas personas que hacen arritmias en hora de la madrugada, que hacen procesos de infarto hasta muerte súbita, está íntimamente relacionada con este trastorno que hasta hace aproximadamente unos 30 a 35 años la literatura médica trataba con paños tibios, no se conocía mucho. Se hablaba del síndrome de Pickwick, donde esos obesos, sobre todo los pacientes que también tienen enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, se hablaba de este mal donde las personas se dormían, se quedaban con mucha facilidad dormida. Y esta se asocia a un síntoma muy común que es el ronquido, que es el primer síntoma que manifiestan estos pacientes, acompañándose con una sensación de no haber descansado, de falta difícil para manejarse en el día porque tiene la sensación de que no tuvieron un sueño reparador. Y entonces todas estas alteraciones donde la esposa, el acompañante, le dice en la noche, mira, tuve que moverte porque sentía que tú no respirabas, sentía que hacías ese sonido de los ronquidos y luego hacía una parada, como si fuese una parada respiratoria y ya. Entonces, este es uno de los síntomas más y como verlo bueno, el paciente mejora. Se despierta y reconecta con un nuevo ciclo del sueño. Pero definitivamente que hoy en día se sabe que estos trastornos del sueño están muy íntimamente relacionados con la misma obesidad. Se vuelve como un círculo vicioso porque tú sabes que todos los metabolismos, todas las reacciones metabólicas que se hacen durante el sueño se hacen bajo presencia de oxigenación, estas reacciones bioquímicas. Y entonces cuando las personas no tienen ese sueño reparador, cuando el oxígeno no llega adecuadamente al torrente sanguíneo, pues todas estas reacciones bioquímicas que se hacen durante las horas de la noche, precisamente bajo presencia de una calidad importante de oxígeno, no se realizan. Entonces viene un círculo vicioso.
y tú encuentras una persona que no mejora su tiroides, que no mejora su estado cardiovascular, que no mejora, que pese a no consumir grandes cantidades de calorías, siempre sigue obeso, y es precisamente por ese círculo vicioso. La persona no descansa, no tiene sueño reparador, no hace esas reacciones bioquímicas que se hacen durante las horas del sueño, y esto lleva a que haga mayor obesidad, y mayor obesidad pues compromete aún más todo el tracto de las vías respiratorias, aumenta este grosor, aumenta la circunferencia del cuello, que es también una de las determinantes que nosotros los médicos neumólogos hacemos, y los internistas también. En definitiva, que ya toda la población, los médicos cardiólogos, están incursionando en el conocimiento de esta patología, porque ¿y se puede tratar? Se trata con un dispositivo, que hay diferentes dispositivos hasta que lo manejan los maxilofaciales, los odontólogos, porque el punto cuando se determina cuál es el trastorno en ese paciente es hacer que las vías aéreas sean competentes a la hora de permitir la entrada de oxígeno. Entonces también hay máquinas que propician una presión positiva, haciendo una apertura de las vías aéreas con humidificador, con mascarillas, donde el paciente va utilizando, dependiendo de cómo se adapte a ellas. Pero los pacientes, cuando logran adaptarse a esta máquina, estos dispositivos, sienten que les llegó la gloria, les llegó la vida, porque al día siguiente su organismo les agradece, porque tienen mayor rendimiento en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a sensación de plenitud, a sensación de salud, a sensación de que el día les va bien, porque cuando se padece apnea del sueño, realmente esos pacientes viven con una sensación de falta de sueño, con una sensación de agotamiento, con una sensación de que no han tenido un descanso, y tienen ese agotamiento físico que muchas veces los lleva a otro tipo de trastornos y enfermedades. Ahora, todo el que ronca tiene apnea del sueño, o el ronquido no implica necesariamente. Hay muchas personas que es asociado al alcohol, asociado al reflujo, asociado a mala postura durante el sueño, pueden roncar, pero el ronquido suele ser el síntoma inicial, con lo cual nosotros hacemos la apertura para comenzar la investigación de estos pacientes y determinar bajo el método de la plexismografía o estudio de sueño que el paciente realmente tiene este trastorno. Doctora, otro trastorno respiratorio. Yo tengo muchos amigos. Entonces yo tengo un amigo, un fumador empedernido, que ya tiene comienzo de enfisema. Y él sustituyó el cigarrillo por el vape. ¿Eso le detiene el enfisema o como quiera? El vape es lo mismo, es decir, es peor. El cigarrillo electrónico. Es probable que sea peor para él. La razón es porque cuando tú consumes cigarrillo, tú tienes una medición de nicotina en cada cigarrillo que te fumas. Si te fumas 10, pues tú tienes la medición de la nicotina de esta cantidad de 10. Pero las personas que cayeron en el gancho cuando la industria tabacalera les vendió la idea de que era mejor cambiar hacia el electrónico del cigarrillo convencional, cayeron en el gancho porque los pacientes no tienen la capacidad de gradar la cantidad de nicotina, y el fumador pues fuma por un mecanismo de adicción en el locus cerebeloso, y esto lo que hace es un mecanismo de recompensa. Yo fumo, me siento pleno, siento esa sensación de placer, y cuando los niveles de esta nicotina bajan en el organismo, pide más. Entonces con el vapeo, con el vape, la cantidad de nicotina que puede suministrar un fumador es mucho mayor. Y antes tú fumabas un cigarrillo convencional y el humo te delataba. Entonces si tú estabas en una empresa y tú llegabas como invitado, probablemente hasta que tú no salías no te fumaba el cigarrillo, porque lo menos que tú querías era que te oliesen a tabaco. Pero ya eso no es una condicionante, y las personas fuman más, consumen más nicotina que lo que hacían anteriormente. O sea que el daño realmente para el enfisema, para la salud cardiovascular, para el endotelio vascular, para el no padecer cáncer y las otras enfermedades que se derivan del consumo del tabaco, está básicamente asociada a la nicotina.
no tanto la combustión del papel, que es lo único que tiene de diferencia el tabaco convencional con estos dispositivos electrónicos nuevos. Esta combustión del papel, que añade un ingrediente para el desarrollo de cáncer de pulmón y de cáncer de la boca, pues es el único componente, pero después todos los componentes, todas las sustancias, los benzopirenos, el tolueno, todas esas sustancias que se le añade al tabaco y que se le añaden a estos componentes de líquidos, de calor, de combustión, todas esas formas que se utilizan para fumar con las nuevos dispositivos, pues están asociadas a desarrollo de un daño importante del parénquima pulmonar y por supuesto empeoran el paciente que ya tiene inicio del enfisema y la bronquitis crónica. Cuando anuncian de que viene el polvo de África, ¿eso afecta a las personas que son que tienen tendencia a problemas respiratorios, a cuestiones como el asma? Definitivamente, el polvillo del Sahara es un polvillo que lo estamos viendo cada vez más por el mismo daño de la capa del ozono, de la atmósfera, y entonces viene con más fuerte, se puede decir así, acompañada de partículas infectocontagiosas, de hongo, y la propia partícula per se del polvo, pues a los asmáticos, a los pacientes que tienen enfermedad pulmonar preexistente, pues le empeora, porque todo lo que llega a las vías aéreas que no sea aire es dañino para ella. Entonces, en el caso de las personas atópicas, las personas que tienen una enfermedad anterior, ya sea bronquitis crónica, ya sea enfisema, ya sea asma, ya sea bronquiectasias, ya sea rinítico, ya sea sinusitis, cualquier patología pulmonar pues va a empeorar, porque este polvillo pues viene con múltiples sustancias dañinas, orgánicas e inorgánicas, las cuales añaden esos componentes. Hasta los sanos pues pueden verse afectados, y lo vemos porque la consulta aumenta. Imagina, al caso de los asmáticos, ¿tú recomiendas el uso de los inhaladores? Definitivamente. Los inhaladores bien prescrito por médicos especialistas, médicos conocedores del tema, que tienen componente dual con los corticosteroides, son los correctos. Y tratar al paciente asmático con el especialista a temprana edad va a evitar que tenga un asma de difícil manejo en la edad adulta, un asma que se puede convertir en una fibrosis pulmonar y tener daño a nivel del parénquima pulmonar, como si fuese un fumador, como si fuera un enfisema, como si fuese una bronquitis crónica. Entonces, siempre es buena idea tratarse, pero tratarse con el especialista, no automedicarse. Exacto. El inhalador es aparatico que usted ve a la gente en la calle dándose. Sí, pero no el que tiene salbutamol solamente, eso es una mala práctica. Ya de hecho todas las guías de manejos internacionales proscriben esta práctica. O sea, el paciente debe de acudir a su médico especialista porque hay sustancias antiinflamatorias, recordando que el asma es una enfermedad inflamatoria, y hay sustancias antiinflamatorias con muy bajo riesgo para la salud que se administran bajo estos dispositivos, pero debe de ser suministrada por su especialista, nunca automedicado. Doctora, ¿qué es la neumotórax? El neumotórax es una patología que se desarrolla en el espacio pleural, y la pleura es una membrana serosa que recubre el parénquima pulmonar, recubre la pared torácica y acumula una pequeña porción de líquido para que cuando el pulmón haga esto, inspira y expira, sirve de amortiguador. Entonces, cuando una persona tiene una patología donde en el caso del parénquima pulmonar, por ejemplo, una persona con una tuberculosis puede tener una cavidad, una destrucción en el parénquima, y esa destrucción puede filtrar hacia esa pleura parenquimatosa, y el aire que está desde el parénquima pulmonar puede ir a ese espacio pleural y producir un neumotórax. Pero lo que más vemos es cuando una persona recibe un impacto en la caja torácica, una entrada, un orificio punzo cortante, como ocurre, por ejemplo, las personas que tienen peleas callejeras. Un orificio de entrada puede penetrar al espacio pleural y puede entonces el aire de la cavidad, el aire atmosférico entrar a la cavidad pleural y producir un neumotórax a partir de esto. Se ve con las caídas también el neumotórax espontáneo, una persona que está levantando una caja, que está levantando un objeto pesado, de repente comienza con un dolor agudo, súbito, una sensación de dificultad para respirar, pues es muy probable que haya hecho un neumotórax espontáneo.
sin una causa evidente. A veces está relacionado a un déficit importante de una sustancia que protege el pulmón, que es una proteína y es la alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es la proteína que protege a nuestro sistema pulmonar de los daños de cuando inhalamos esa partícula de polvo, cuando una señora está barriendo y vamos detrás, ese humo de la planta eléctrica, esa combustión, ese smog. Todas esas partículas que llegan a nuestras vías respiratorias son bien contrarrestadas con esta proteína, la alfa-1 antitripsina, y algunas personas tienen de manera congénita esta deficiencia y pueden desarrollar neumotórax por esta debilidad que produce en el parénquima pulmonar. Evangelina, finalmente, ¿cómo uno logra tener vías respiratorias y unos pulmones sanos? Eso es muy fácil. Comenzando desde la edad, el recién nacido, la madre que nutre a sus bebés con leche materna, pues le va a garantizar unos pulmones más sanos. ¿Por qué van a ser? Escuchen eso, ¿eh? Comienza mucho antes. Comienza desde el vientre, porque ya está demostrado que los bebés de madre fumadora pues tienen más riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares que los bebés de madre sana. Y de hecho, la madre fumadora produce bebés prematuros, y la prematuridad obviamente que va a tener un pulmón no bien desarrollado. Entonces comienza desde antes de nacer. Y luego cuando nace, la leche materna, luego una alimentación balanceada, bien balanceada, ese niño que se desarrolla haciendo ejercicio, exponiéndose al entorno, porque cuando yo tuve mis hijos se entendía que mientras más limpio el entorno era mejor, pero se sabe que es bueno que los niños jueguen en el patio, se expongan a la naturaleza, porque eso va haciendo que se desarrolle el sistema inmunológico. Entonces, ese niño que va desarrollándose haciendo ejercicio, jugando en el patio, que se alimenta con frutas, que se alimenta con huevos, va a desarrollar unos pulmones más sanos. Y no fumar, porque ya estamos viendo que desde los 11 años las escuelas están utilizando los dispositivos estos nuevos, no fumar, los padres bien atentos a esto, para que ese niño que tiene todavía ese pulmón, porque el pulmón se desarrolla hasta los 18 años en cuanto a la cantidad de estructuras funcionales que son los alvéolos, y hasta los 25 años en tamaño de ese desarrollo de esos alvéolos. Entonces, no fumar, porque cuando se fuma en esta edad de teenagers, produce un daño a nivel del parénquima pulmonar y en ese desarrollo de ese pulmón. Entonces, cuando ya es una persona adulta, continuar no fumando, pero hacer ejercicios, utilizar vitaminas, y nutrirse adecuadamente. Yo hacía la salvedad de un programa anterior que los dominicanos, a pesar de que tenemos muchos alimentos, tenemos mucho en la canasta fácil de adquirir, porque tú lo ves en los barrios, muchas frutas, muchos vegetales, lo ves en los supermercados y no son tan caros, son baratos. La gente no consume casi vegetales. Es una dieta circunscrita al pan, al queso, carbohidrato, al arroz, al plátano, al salami, y entonces por ahí viene un poquito de problema. Es bueno que la gente comience a entender que la nutrición, la salud entra por la boca. Entonces, comer huevo, comer vegetales, comer frutas, hacer ejercicios, caminar al aire libre. Nosotros tenemos playa, tenemos costa, tenemos Guivia, hacer ejercicio al aire libre. El que no tiene una calle que tenga parque, pues se va a Guivia, camina, hace ejercicio, come saludable, comer de las cosas que tenemos, berenjena, ajíes, tomate, muchísimas cosas que tenemos que nos nutre adecuadamente, huevos. Eso ayuda a la salud pulmonar y la inmunidad. Y una pastillita de vitamina C. Claro, pero el que tiene acceso a un limón, el que tiene acceso a una naranja, el que tiene acceso a una cereza, no necesita. Nosotros que andamos el día a día de aquí para allá y de allá para acá, que no nos da tiempo ni siquiera a detenernos a comernos esa fruta, tal vez sí, pero la gente común que anda en la calle, que tiene el tiempo para comerse su naranja, en vez de tomarse ese jugo hecho con quién sabe cuáles características por ahí, que se coma 2 o 3 naranjas, que se coma la cereza, que se coma la mandarina, que se coma el agua con el limón recién exprimido,
que es mucho más saludable. Evangelina, no tengo palabras para agradecerte. Hasta casi nos pasamos del tiempo con tantos temas de interés. Como siempre, muy agradecido de tu participación. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Recta final del Telematutino 11.